ese acontecimiento tan maravilloso que Dios obró en la vida de su Hijo Jesucristo. Hermanos, que siempre lo estemos recordando, no solamente en este día, sino todo el año, estemos dando gloria a Dios por la resurrección de su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, vamos a dar tiempo para la escuela dominical de esta mañana y vamos a hacer la apertura de la escuela dominical de esta mañana. Los invito a que cierren sus ojos, vamos a orar al Señor. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor, santificado y alabado sea tu santísimo nombre, Señor todopoderoso. Gracias, Señor, por este día tan maravilloso que tú nos concedes, Señor, y porque nos permite, Señor, recordar la resurrección de tu Hijo Jesucristo, Padre, de su tumba, Señor, que tú lo levantaste con tu poder, Padre, y Él está a tu diestra, Señor. Y aquí estamos nosotros, Señor, alabándote y dándote gracias, Señor, por la salvación que tú nos has dado con ese acontecimiento, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, Padre. Te rogamos en esta mañana por esta escuela dominical que vamos a dar inicio, que tú bendigas a cada uno de los presentes, Padre, que todos tengamos con un corazón preparado, dispuesto para alimentarnos de tu palabra, y que también bendigas al hermano que nos va a compartir esta mañana, nuestro hermano Juan Manuel. Que tú lo uses, Señor, y tú nos hables a través de él, a través de esa enseñanza. Permítenos, Señor, alabarte en esta mañana. En nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Los invito, hermanos, a que tengamos una lectura del Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a dar lectura a los primeros 4 versículos. Los invito a ponerse de pie, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Los invito a que leamos todos juntos, mis hermanos, esta porción de la palabra de Dios. Vuelvo a repetirlo, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue lo que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Continuando de pie, mis hermanos, los invito a que alabemos al Señor con un himno en esta mañana. Ahí en el Himnario Bautista buscamos el 125, que nos habla precisamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Himno número 125. La tumba le encerró. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alma y espero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo venció, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Guardas misma
pueden tomar asiento, mis hermanos. Dejo el tiempo ahora a nuestro hermano Juan Manuel para la clase de esta mañana. Buenos días, amados hermanos. Bueno, hoy es un día especial, ¿verdad? Todos los días son especiales, no más el día de hoy. Pero realmente el día de hoy es mucho más importante porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y definitivamente estamos contentos, estamos gozosos porque sabemos que en la resurrección del Señor tenemos nuestra vida eterna. Damos gracias a Dios porque ya estamos aquí, amados hermanos, desde muy temprano, las hermanas. Y pues queremos ponernos en manos de Dios primeramente, ¿sí? Si les parece bien, vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos en manos de Dios para que esta clase que tenemos en esta mañana antes del culto importante de resurrección, pues podamos estar listos en el Espíritu Santo para poder entender las verdades divinas. Vamos a orarnos. Padre, te damos gracias, Señor, porque permites que estemos ya reunidos en esta mañana, Señor, en este tiempo de escuela dominical, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Sabemos que tú ya venciste la muerte, Señor, que tú ya nos diste el gozo de tener la vida eterna, Señor, que fue un sacrificio tremendo, Señor, que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, porque sabemos que tu presencia nos inunda, Señor. Y te rogamos, Señor, que este hecho quede para que podamos testificarlo ante mucha gente, Señor, el saber que tú has resucitado, Señor, que tu muerte no fue en vano, Señor, que el precio fue alto, Señor, pero que tú eres el único digno, Señor, el Cordero de Dios. Te damos gracias, Padre Santo, porque permites que estemos aquí reunidos, Señor, algunos en casa, vía en las redes, Señor, digitales, y algunos que vienen en camino, Señor. Algunos otros tal vez estén de viaje, algunos otros se puedan comunicar también por las redes, o a algunos otros les va a ser difícil por cuestión de enfermedad, Señor. Te rogamos una bendición especial por cada uno de los miembros, Señor, por aquellos que tú tienes ya listos para que se integren a esta iglesia también, Señor. Por cada una de las coordinaciones, por cada uno de los ministerios, por cada una de las presidencias de esta iglesia tuya, Señor, de quien tú diriges. Te pedimos que perdone nuestras faltas y pecados, Señor, y que nos hagas una iglesia en ti, Señor, y que nos hagas uno en ti, Señor, porque sabemos que tú nos amas y sabemos que te pertenecemos a ti solamente, Señor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo y que nos ayudes, Señor, en los problemas que tenemos, cada uno, cada familia en lo personal, Señor, y que en su tiempo, Señor, de respuesta, la respuesta que tú tienes en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, lo ruego nuevamente con el perdón de mis faltas. Amén. Bien, hermanos, pues la lección del día de hoy se llama La muerte de Lázaro, ¿verdad? Y viene ad hoc a la cuestión de los hechos del Señor, de la resurrección. Qué importante es, amados hermanos, poder estudiar la palabra del Señor y saber que en ella hay sabiduría, que en ella hay inteligencia, que en ella hay verdad. Y pues para tener el contexto completo de esta lección, yo siempre les digo cuando vamos a leer los versículos, ya cuando terminamos de leer los versículos, digo, pues ya se dio la clase. La verdad es que si tenemos nuestros oídos agudos, si tenemos nuestros oídos listos para poder entender la palabra de Dios, es muy sencillo. Cuando yo no era pues cristiano aún, pues batallaba para entender, todavía batalla un poco, pero realmente antes se me dificultaba mucho más. Y es que el Espíritu Santo no permite que puedas entenderlo porque no estás en la presencia del Señor. Estás ajeno, estás en pecado, estás fuera de la comunión de Dios. Pero cuando estamos en la comunión con Dios, amados, es muy sencillo. Es muy fácil entenderlo cuando realmente le pedimos al Señor que Él nos ilumine y que Él nos dé la sabiduría. Y si no, tenemos que pedirla. Esa es la palabra. ¿No tienes algo? Pídelo. Pídelo. Es importante que lo pidas porque
tenemos que estar completos, amados hermanos, tenemos que estar íntegros en una unidad perfecta en el Señor Jesucristo, en el Señor nuestro Dios, una unidad que solamente se puede lograr en Él. Y ahí viene la sabiduría, amados hermanos. El Espíritu Santo permite y nos capacita para que podamos ir entendiendo las verdades divinas, aún las que no podemos entender y aún las que alguna vez ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Bien, pues ya vimos que la lectura de esta clase está en el Evangelio del Señor según Juan, en el capítulo número 11, de los versos del 1 al 44, ¿verdad? Esos son los versículos que tenemos. Y bien, pues vamos a aprovechar, si les parece bien, para que ustedes pongan atención y de una vez vayamos leyendo pues todo el pasaje completo y poderlo de una forma integral ir entendiendo. Pues me voy a permitir que lo leamos y los voy a invitar, hermanos, no es muy tradicional hacerlo, pero los voy a invitar a que abran sus Biblias y vamos a leerlo juntos, ¿sí? Alternadamente, para que podamos. Es más, miren, vamos a hacerlo de una manera siguiente. Vamos a la fila del lado izquierdo, leer los primeros. Y luego sigue la sección del lado derecho. Y al último nos unimos. Si les parece bien, yo me voy a unir con la del lado derecho mío. Del 11, del 1, dijimos, al 44. ¿Sí? Por favor, hermanos, como siempre yo les pido, léanlo de una forma detenida, detallada. Ponemos de pie, por favor. Sí. Y tratando de entender, amados hermanos, esta es la clase. ¿Sí? Si ustedes leen perfectamente el contexto que tenemos en esta lectura, vamos a entender de qué se trata la clase. Creo que ya ni necesito yo hablar. Pero bueno, vamos a leerlo, ¿sí? Empezamos, mi hermano Javier, por favor, el primero. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó con sus pies con su cabello. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Como a 15 estadios. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa.
mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ah. ¿En cuál nos quedamos, hermanos? Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Adelante. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Todos, hermanos. Y el que había muerto salió ataviado de las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Gloria a Dios por esta lectura. Toma sus lugares, amados hermanos, por favor. Yo creo que ya está la clase dada. La verdad es que, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios detenidamente, con deseos de poder entenderla, es muy sencillo, hermanos. Es muy sencillo. El Señor nos permite que podamos ver todo el contexto completo de la lectura. Y realmente a mí me deja maravillado un hermoso milagro del Señor. Sí. Preámbulo también de su resurrección al quitar la piedra, ¿verdad? La piedra que también tenía el sepulcro del Señor Jesucristo, que también fue quitada, ¿verdad? Importante es entender realmente el preámbulo de su ministerio. El Señor Jesucristo sabía lo que estaba sucediendo, sabía lo que iba a pasar. Marta y María y los demás discípulos ignoraban muchas cosas. Ellos sabían que Lázaro iba a resucitar, pero pues ellos pensaban que iba a ser hasta que el Señor así lo permitiera, ¿verdad? Sin embargo, el Señor tenía su plan. El Señor sabía perfectamente lo que iba a suceder y en qué momento iba a suceder y por qué tenía que quedarse ahí, porque pues, el Señor se podía haber ido fácilmente, pero tenía su plan. Es importante, hermanos, entender que los tiempos del Señor no son los tiempos que nosotros tenemos. ¿Sí? A veces queremos trasladar los tiempos del Señor a nuestros tiempos. A ver, Señor, ¿por qué no me contestas?
pues el Señor tiene su tiempo. O nos quiere enseñar, o quiere que aprendamos, o aún no estamos preparados, o falta orar, o falta clamar, o falta humillarse, o falta pedir perdón, o falta alguna cosa, amados hermanos. No siempre los tiempos de nosotros son los tiempos de Dios. Pero el tiempo de Dios es perfecto, amados hermanos. El tiempo de Dios sí es perfecto. ¿Sí? Es un tiempo que realmente el Señor ya tiene listo para que nosotros podamos entonces entrar en una situación de respuesta, ¿verdad? A veces es inmediata. A veces el Señor, los milagros que hacía eran inmediatos. ¿Sí? Pero a veces tardaba. ¿Sí? Yo les decía con una situación muy particular que cuando a mí me pasó, algunas experiencias, pues el Señor tardaba y dice, Señor, ¿por qué tardas tanto? Pues no tarda, amados hermanos. Él te prepara para que puedas estar listo para poder entender sus verdades, ¿no? Y si no fuera así, amados hermanos, créanme que de nada serviría porque no entenderíamos realmente cómo se manifiesta y cómo funciona la voluntad de Dios. Bien, pues esta clase se llama La muerte de Lázaro. Como preámbulo, creo que ya estamos listos, creo que ya vimos realmente la clase, ¿verdad? Ya entendimos de qué se trata. Y la clase se divide en 3 partes importantes, ¿verdad? Así lo maneja precisamente el expositor de esta clase. La primera es la noticia sobre la enfermedad de Lázaro, que es de los versos 1 al 16, que ya leímos. La segunda parte está en la llegada a Betania, que es de los versos 17 al 28. Y la tercera parte es las lágrimas del Señor ante la tumba de Lázaro, de los versos 28 al 44. Y finalmente las conclusiones. Y me llama mucho la atención, amados hermanos, ustedes también, el hecho de que el Señor lloró. Y eso denota realmente una sensibilidad tremenda en el Señor Jesucristo. Si alguien era sensible, era el Señor, sensible no solamente al dolor, sino a la necesidad ajena y sobre todo a saber que estábamos nosotros en algunas situaciones muy complicadas. Eso se le llama misericordia, ¿no? La misericordia de Dios. La misericordia que tiene nuestro Dios cuando a pesar de que nosotros a veces le conocemos, le fallamos. ¿Sí? Y no va a decir que le fallamos, todos los días pecamos, amados hermanos, todos los días pecamos. De alguna manera, a veces ni nos damos cuenta y pecamos, ¿verdad? Y ofendemos a nuestro Dios. No hay nadie perfecto. ¿Sí? Pero buscamos la perfección, ¿verdad? Y buscamos la santidad a través de la comunión con nuestro Dios. Nos preocupamos mucho cuando un amigo está enfermo, ¿verdad? Cuando amamos a alguien que realmente, o un familiar que está sufriendo y decimos, Dios mío, no quisiera que sufriera, Dios mío, yo quisiera estar en su lugar. Cuando somos padres, ¿verdad? Sobre todo los que somos padres, ¿verdad? Los que tenemos el privilegio de ser padres, que vemos a nuestro hijo sufriendo, yo creo que definitivamente tenemos esa sensibilidad mínima comparada con la del Señor, ¿verdad? De poder tener esa misericordia por nuestros seres queridos, ¿verdad? Pues aquí no fue la excepción. El Señor amaba a Lázaro, ¿no? Y a la familia de Marta y a María, ¿verdad? Junto con algunas otras personas. Él lo amaba, vamos a decir que era su amigo, ¿verdad? De esa manera, yo lo digo, no dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el texto básico ya lo leímos todos juntos, creo que quedó claro. El versículo o los versículos para memorizar están en el capítulo 11 del 25 al 26, y le voy a pedir que tengan sus Biblias para que podamos ir cotejando y comparando y verificando lo que estamos diciendo. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos de nosotros estábamos muertos, amados hermanos? Todos. Hasta que conocimos al Señor. El Señor me rescató a mí en lo personal de situaciones muy complicadas. ¿Sí? Yo lo he hecho muchas veces, yo era un rebelde ante el Señor. No tan fácil, no, yo no voy a andar haciendo eso, yo no voy a aceptar al Señor. Pues no es cosa mía, es cosa del Señor. El Señor te dobla, el Señor te humilla, el Señor te pone en tu lugar, y lo único que te queda decir, pues, como le sucedió a Pablo, es, pues aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy. Dime qué quieres, Señor. Y todo aquel que vive y cree en mí, si todo aquel que vive y cree en mí, qué importante es estas palabras, vivir y creer en Dios, ¿sí? Y creer realmente implica un todo, amados hermanos, un todo, ¿sí? Creer implica el darme yo completamente al Señor para decirle, aquí estoy, Señor,
obedezco tu voz, dime qué quieres que yo haga, ¿verdad? Dice, no morirá eternamente. Sí, tenemos la salvación, hermanos. Hoy estamos gozosos porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un hecho importantísimo que no solamente debe ser privativo para este día, es un hecho que tenemos que tener bien claro para todos los días de nuestra vida, hermanos. Para todos los días. ¿Por qué? Porque es lo que testificamos, amados hermanos. Si algo tenemos que hacer diariamente es testificar lo que hemos creído. Tiene que haber un acuerdo entre lo que yo creo, entre lo que he estudiado, entre lo que Dios me dice y entre lo que yo debo hacer conforme a la voluntad de Dios. Si todo esto está cuadrado en una sola sección, entonces estamos ya realmente listos, amados hermanos. Pero si algo falla, entonces algo está fallando, algo no está concordando perfectamente. Algo tenemos que tratar de, como el fuego, meternos al fuego para poder en un momento dado pulir aquello que no está correcto ante el Señor. ¿Sí? El Señor no fue la excepción. El Señor también se dio cuenta que su amigo estaba enfermo y le dolió, ¿verdad? Pero había un plan. Había un plan que solamente él sabía y que nadie entendió en su momento. ¿Cuántos seres queridos tenemos a veces en nuestro hospital, hermanos, y estamos viendo, sufriendo y decimos, Dios mío, por favor, levántalo de ahí del lecho del dolor, levántalo, Padre Santo. Y cuando sucede esto, pues le damos gracias a Dios. Y cuando el Señor se lo lleva, porque así es la voluntad de Dios, pues también damos gracias, porque dice la palabra de Dios que tenemos que dar gracias a Dios en todo. Y en todo es en todo, amados hermanos. No nomás en lo que pensamos que es bueno o en lo que pensamos que no es conveniente. Pensamos nosotros, pero no es la voluntad de Dios. Hay que entender bien cuál es la voluntad de Dios y es muy fácil de entender, amados hermanos. El Señor se manifiesta de una forma clara a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la comunicación con nuestros hermanos. De esa manera se entiende perfectamente, a través de los hechos que vemos todos los días. ¿Sí? Entonces, la muerte es un enemigo ineludible. Sí, todos tenemos que pasar por ahí. Sí, de alguna manera. Pero estamos gozosos porque sabemos que después de la muerte viene realmente estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Es importante tener que pasar por ahí, pero sabemos lo que viene después de eso y eso es lo que nos conforta, esa es la esperanza que tenemos, ¿sí? La muerte no respeta edades. A veces decimos, se fue muy grande, pues eso, gracias a Dios se fue grande, porque el Señor le permitió dar testimonio y tener una vida muy abundante, hasta de 100 años. Mi abuela murió de 102 años. Pero hay niños que se van de 1 año de menos. Entonces, el Señor tiene su plan de vida para cada uno de nosotros. No sabemos si mañana nos vamos a levantar a nosotros. No sabemos. Hacemos planes y decimos, yo mañana, ¿qué vas a hacer? Si tal vez el Señor no permita que te levantes, ¿verdad? Por eso hay que agradecer en todas nuestras vidas. Si el día de mañana, o el día de hoy, nos permite levantarnos, pues hay que alabar al Señor a través de nuestra oración, de nuestro devocional y decir, Señor, gracias Padre Santo, porque me has dado un nuevo día de vida. Gracias porque tengo una oportunidad de poder compartir la palabra de Dios, que es lo más importante, amados hermanos. Yo he escuchado a algunos hermanos que dicen, pues que yo no sé predicar, no hay que saber predicar. Esto no se trata solamente de predicar, se trata de testificar con tu vida. ¿Sí? Eso es también muy importante y es parte de la predicación, el ser testigo fiel de nuestro Señor, el ser embajador del Señor, esa es la palabra de Dios, ¿no? Bien, pues la primera parte entonces que tenemos por ahí, para poder, ya vimos el texto básico, ya vimos la introducción, es la primera parte de la lección, la noticia sobre la enfermedad de Lázaro, ¿sí? No sabemos cuál era la enfermedad, perdón, la enfermedad de Lázaro, ¿verdad? No lo dice ahí la palabra de Dios. Pero lo que sí sabemos es que sus hermanas estaban muy preocupadas. Y es normal. Las hermanas estaban preocupadas. Pues, es su hermano. Había dolor, hay sangre, hay dolor, hay una relación estrecha con su hermano y duele. Cualquier cosa de nuestra familia duele. Cuando decimos, bueno, pues aquel hermano está enfermo y que ni lo conocemos, pues a veces hasta presentamos cierta frialdad, ¿verdad? No deberíamos, pero lo presentamos. Pero cuando es un ser querido, es mi madre, mi hermano, mi novio, mi esposo, es mi esposa, ¿verdad? Ahí sí duele. No, duele más, ¿verdad? Por eso el Señor, cuando le informan de la enfermedad de Lázaro, pues hay dolor, ¿verdad?
Había dolor en Marta. Marta sabemos que se afanó por servir al Señor y María sabemos que se sentó a escuchar diferentes posiciones. Me imagino una pensando, pues, ponte a hacer servicio. Y la otra, pues, vamos a escuchar. O sea, ¿qué es más importante? Todo es importante, ¿no? Pero hay que darle su lugar a cada cosa. Si el Señor habla, hay que escuchar. Y al momento que el Señor pide que se le atienda, hay que servirlo. O sea, cada cosa en su lugar, cada actividad en su contexto correcto, ¿verdad? Juan escribió que María ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Las hermanas enviaron a decirle a Jesucristo, Señor, y aquí el que amas está enfermo. ¿Sí? Ese fue un clamor de parte de las hermanas de Lázaro. Un clamor importante era, Señor, y aquí el que amas está enfermo. Señor, como sucedió muchas veces, tengo un enfermo en mi casa, yo sé que tú puedes sanarlo, si es tu voluntad. Y si yo contestaba de acuerdo a la fe también de las personas. Si la fe de las personas pues era importante, era una respuesta rápida, muy rápida. Pero esto no es precisamente por el hecho de la persona, sino porque esto tiene un propósito especial del Señor, ¿verdad? En griego dice phileis, significa el que quieres, el que estimas. Eso es lo que el Señor sentía por Lázaro. Una estima importantísima de alguien a quien amar. ¿Sí? En la versión popular, dice la lección, leemos, Señor, tu amigo querido está enfermo, para ir entendiendo un poquito más a detalle. ¿Cuál fue la reacción del Señor ante la noticia recibida? A los discípulos debe haberles parecido extraña la manera en que el Señor reaccionó, pues dijo, esta enfermedad, pongamos atención, no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Sí? El Señor sabía cuál era el propósito de que Lázaro había muerto y sabía lo que iba a pasar. ¿Sí? Pero era un proceso que llevaba un tiempo, ¿verdad? Cuando llega el Señor, ya eran 4 días. Y el Señor sabía, confiaba perfectamente en lo que iba a suceder. Eso es lo que tenemos que tener bien claro, más o menos. Cuando nosotros pedimos, tenemos que tener bien claro, a mí me falla la fe, ¿no? Yo digo, a mí me falla. Sí, lo declaro ante el Señor. Pero pido que el Señor me dé fe, mucha fe, para poder creer más de lo que puedo creer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que saber que el Señor va a hacer. No porque yo quiero, sino porque estoy dentro de su voluntad. Yo quiero. Es lo que el Señor quiere a través de mi vida. Sí, a veces cambiamos las cosas, ¿no? Lo que yo quiero, no lo que yo quiero. Yo soy un simple instrumento de Dios. Yo, y me refiero a todos. Somos instrumentos de Dios listos para ser utilizados, santificados para el uso del servicio de la obra del Señor. Eso somos, amados hermanos. Somos instrumentos útiles para la obra del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer diariamente, ¿sí? Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, ¿sí? Para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Sí? Importante, ¿verdad? El Señor sabía que no era algo definitivo, ¿sí? El Señor sabía que la enfermedad era para glorificar a Dios y sabía que el Hijo de Dios sería glorificado por esta enfermedad de Lázaro. ¿Sí? También importante. Si tienen alguna duda o quieren aportar algo, hermanos, siéntanse en confianza, por favor. La clase es de ustedes. Juan dejó constancia que el amor que el Señor tenía por Marta y la hermana de ellos, llamada María, él se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Debió parecer una eternidad. Cuando tenemos un enfermo y le llamamos al médico, lo voy a ejemplificar de esa manera, no va al caso, pero nos puede dar una ilustración. Estamos esperando que venga el especialista, el médico, y no llega, y viene del extranjero, y pasa un día, y pasa otro día, y pasan los días y los momentos eternos. Porque creemos que ya esté aquí. Yo me imagino a Marta y María, Señor, ¿por qué no llegas? El Señor, con paciencia. ¿Para qué sirve esto, amados hermanos? También para que podamos entender cómo debemos de proceder ante la respuesta del Señor. Pacientemente espera a Jehová. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amados hermanos? Confiar en Dios. Él tiene su plan.
Él tiene su tiempo, Él tiene su respuesta, Él tiene su tiempo más perfecto para que las cosas se hagan, ¿verdad? Y cuando se queda 2 días en el lugar, después de esto, le dice a sus discípulos algo que les causa, pues vamos a llamar extrañeza, ¿verdad? Dice, vamos a Judea otra vez. Dicen los discípulos, pues si te están buscando para matarte, Señor. ¿Otra vez quieres ir allá? Ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá, dicen los judíos. Otra vez. Ya me imagino los discípulos también preocupados. Otra vez vas a meterte allá con aquellos que te quieren matar y que te quieren hacer daño. Los discípulos no comprendieron que el Señor les había dicho eso. ¿Por qué el Señor les había dicho esto? Ellos pensaban que se trataba de que Lázaro dormía para descansar y sanar de su enfermedad. ¿Sí? El Señor les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. ¿Sí? ¿En qué momento? En el momento en el que el Señor ya tenía considerado oportuno. Tomás, llamado Dídimo, dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. A pesar de la amenaza de muerte que pesaba sobre su maestro, estaba dispuesto a ir a Judea y si fuera necesario también estaba dispuesto a morir con él. Ya había una relación muy importante, ¿verdad?, entre sus discípulos y él. Ya los discípulos habían entendido cuál era el propósito del Señor y sabían perfectamente lo que tenían que hacer. Entonces, importante era que los discípulos pudieran también demostrarle su amor a través de la muerte, ¿sí? Vamos también nosotros para que muramos con él, a pesar de la amenaza que tenían, ¿sí? La segunda parte de... ¿Hasta aquí preguntas, amados? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Alguien que quiera agregar algo? Bien. Si no es así, vamos a continuar. La segunda parte, como decíamos hace un momento, es la llegada a Betania. La noticia de la enfermedad de Lázaro tardó un día en llegar al Señor, ¿sí? Decíamos que 2 días, ¿verdad?, estuvo el Señor. Y un día para llegar a Betania, un día en que se le avisó, 2 días que estuvo ahí y un día en que se trasladó, pues son 4 días. Es lo que se sabe que estaba ya Lázaro por ahí. Dice la palabra, es que ya hay día, ya hay un olor de muerto, ¿verdad?, ya petrificante, ¿verdad? Ya en 4 días ya el cuerpo, los que saben de esto de medicina, pues saben que en 4 días ya el cuerpo se empieza a deshacer, ¿verdad? Entonces entendemos que Lázaro murió el día en que el Señor recibió la noticia de su amigo, de que su amigo estaba enfermo. Él sabía lo que iba a hacer, definitivamente. ¿Sí? Aunque pareciera imposible hacer volver a vida a uno que tenía ya 4 días de haber fallecido, el Señor tenía su tiempo, ¿sí?, y sabía lo que iba a hacer. Betania, dice la palabra, estaba como a 3 kilómetros de Jerusalén, que es el equivalente a los 15 estadios que se mencionan en la Biblia. Los 3 kilómetros, ahorita se nos hace muy, muy rápido 3 kilómetros porque vamos en carro, vamos en bicicleta, lo que ustedes quieran. Antes era a pie y había que ir bordeando ahí muchas secciones, no había tantos caminos, tan accesibles los caminos como el día de hoy, ¿verdad? Entonces, pues era su tiempo, como quiera, llevaba tiempo estar llegando allá, buscar ahí los instrumentos apropiados, los insumos, los alimentos, el trasladarse, el comer, el hacer las necesidades correspondientes, en fin. Era todo el protocolo que se tenía que hacer para moverse de un lugar a otro lugar. Dice, Betania entonces estaba a 3 kilómetros. Marta le dijo al Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y es un hecho. O sea, si en un momento dado nosotros estuviéramos en la misma situación, le diríamos al Señor, Señor, si tú hubieses estado aquí, no hubiera pasado lo que está sucediendo. Era la reacción normal de la relación que tenían sus hermanas con Lázaro, ¿verdad? Más importante el comentario. Más, dice, también ahora sé que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará, ¿verdad?
Bien. 3 palabras le dijo el Señor. Tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Y bueno, pues si nosotros también nos dicen eso, decimos, pues sí, sabemos que va a resucitar en el día postrero. Eso ya lo sabemos. Los que leemos la Biblia y sabemos que es una promesa, pues sabemos que esto va a pasar. Marta escuchó una gran revelación en cuanto al Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo lo creo. No sé ustedes, hermanos, si se apropien este mismo versículo. El Señor es la resurrección y la vida. Hoy celebramos la resurrección del Señor. El Señor es la resurrección y la vida. ¿Sí? Su sacrificio no fue en vano. Él murió en la cruz por ti, murió en la cruz por mí. Y sabemos que por Él somos salvos del pecado. Qué bendición importante tenemos. A veces no valoramos, amados. Pues yo vivo en la gracia. Pues sí, el Señor nos permitió vivir en la gracia. Qué privilegio tenemos de haber vivido en la gracia, ¿verdad? Y no vivir en la ley, como muchos otros vivieron, ¿verdad? Vivimos en la gracia. ¿Sí? Qué bendición tenemos, hermanos. Qué difícil días estamos viviendo. Difíciles por las guerras que estamos viviendo, difíciles por la situación del pecado tan grave que se está intensificando, las situaciones de homosexualismo, lesbianismo, tantas cosas que se están agravando cada vez en el mundo, ¿sí? Un mundo hecho pedazos. Pero hemos confiado en Dios. Tenemos un Dios que todo lo puede y tenemos un Dios que esperamos. Tenemos al Señor que viene por nosotros y hemos confiado plenamente y tenemos la esperanza de que Él vendrá por nosotros, ¿verdad? Al escuchar estas palabras, Marta hace una profesión de fe en el Señor. Otra cosa importantísima de la lección, una aclaración. Le digo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Una confirmación de fe. Ahí perfectamente le aclara el Señor, yo sé quién eres, Señor. A veces el Señor preguntaba, ¿y tú quién dices que soy? Pues el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, ¿verdad? El que has venido al mundo para morir por mis pecados. Una profesión de fe. ¿Qué hemos hecho nosotros cuando aceptamos al Señor, amados hermanos? Una profesión de fe, sí. Una profesión sincera de fe. Creer en Dios para cambiar, y ahí viene lo importante. Un compromiso que hicimos al momento de aceptar al Señor. No es un compromiso cualquiera, es un compromiso realmente de fe. Hicimos con el Señor para poderle decir al Señor, ahora tú vives en mí, Señor. Ahora tú vas a hacer en mí y tú vas a actuar en mí y tú vas a hacer todo lo que yo quiera que haga. Yo les digo muchas veces a mis compañeros, a mis amigos, a mis hermanos, yo no hago nada, no, o sea, el que hace es el Señor, ¿sí? A través de mi vida. Y así es, amados hermanos. Cuando nosotros hacemos morir a Juan Manuel o a cualquiera nombre de ustedes y hacemos vivir al Señor para que Él siga engrandeciendo y creciendo en mi vida, de esa manera damos lugar al Señor para que el Señor trabaje a través de nosotros y realmente nos use conforme a su bendita voluntad. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿O no está claro? ¿No? Me decía un maestro, pues cuando no hay preguntas, o está bien claro o nadie entendió. Esperemos que estemos entendiendo, hermanos. Yo creo que sí, porque el Señor está con nosotros. Cuando el Señor está con nosotros es muy sencillo, amados hermanos. El Señor nos permite ver realmente la respuesta y la verdad. El tercer punto que tenemos aquí es la... No tengo mucha experiencia con él. Aquí está. Bueno, el tercer punto decíamos, se me está moviendo, no sé por qué. Pero el tercer punto es las lágrimas del Señor ante la tumba de Lázaro, de los versos 28 al 44. Marta dijo en secreto a su hermana María, el maestro está aquí y te llama. Inmediatamente ella fue
a encontrarse con el Señor. Las personas que habían ido a consolarla pensaron que ella iba al sepulcro a llorar. María, al encontrarse con el Señor, se postró a sus pies. Fíjense, amados hermanos, ¿qué dice aquí la lista? María, al encontrarse con el Señor, se postró a sus pies. Sí. ¿Cuántas veces nos hemos postrado ante el Señor? No hablo de orar, hablo de postrar. Postrarse ante el Señor. Cuando uno se postra ante el Señor, amados hermanos, es un ejemplo sencillo. Ustedes tendrán sus propias experiencias. Cuando sabes que tienes una necesidad realmente urgente y estás ahí clamando de rodillas, humillado, ¿por qué no decirlo hasta con tu cuerpo hacia el suelo y pidiéndole al Señor misericordia? Señor, ten misericordia. Algo me está pasando. Y el Señor, créeme lo que responde. Cuando ve esa actitud de nuestra parte sincera, el Señor responde, amados hermanos. Si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. El Señor mostró su sentir al estremecerse en su espíritu y conmoverse al ver a María y a sus acompañantes llorando. La escena, me imagino, en aquel momento, que era dramática. Llorando ahí por la pérdida de Lázaro, ¿verdad? Me imagino que era un hombre muy querido, muy amado por el mismo Señor. Entonces, había un dolor tremendo, ¿verdad?, en el corazón. Entonces, el Señor tenía ya su plan listo y Jesús llora. Jesús llora, se estremece. Al ver aquello también tenía sentimientos, llora. ¿Sí? Así lo dice la palabra de Dios. Los judíos entonces dijeron, mirad cómo le amaba. Cuando vieron aquella escena se estremecieron también y dijeron, realmente le amaba. ¿Sí? Y algunos decían, ¿no podía que abrió los ojos al cielo, ya había testimonios de las grandezas de los milagros del Señor, haber hecho también que Lázaro no muriera? Pues sí, era posible todo, ¿verdad? Profundamente conmovido, el Señor va al sepulcro y nos damos cuenta de dos cosas importantes. Había dos obstáculos importantes que vencer. El primero, una piedra cubriendo el sepulcro, una gran piedra, así se usaba en aquel tiempo. Me imagino una piedra grandota, los que sabemos de ingeniería, mi hermano Javier y algunos otros ingenieros por aquí. Pues sabemos lo que implica mover una piedra de esa, ¿verdad? Pues tráete la grúa o tráete el bulldozer o tráete lo que te tengas que traer porque pues, nadie la va a poder mover. Necesitan equipos especiales para moverla. Y había un problema ahí. Con mucha gente, vamos a decir de esa manera, ¿verdad? Mucha gente moviéndola. Era un protocolo importante que se tenía que hacer de seguridad para poder poner la piedra o quitarla. Y la otra es que había un cuerpo ya que de día, ya estaba un cuerpo en descomposición. ¿Sí? Ya cuando la gente dice, oye, pues vamos a exhumarla, no la exhumamos. Todavía no, porque no es el tiempo propicio, porque todavía se está deshaciendo el cuerpo, ¿verdad? Pues no fue obstáculo para el Señor, ¿verdad? Porque el Señor no tiene ningún obstáculo. ¿Sí? El Señor manda a quitar la piedra. Marta le dice, Señor, hiede ya, porque es de 4 días, ya eran 4 días. Imagínense el olor. Tremendo, ¿verdad? Hubo un llamamiento a creer. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Aquí viene una invitación para ti, para mí, para todos. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Eso y más, amados hermanos, cuando creemos y tenemos fe, Dios hace maravillas en nuestra vida, ¿verdad? Quitaron la piedra, pues, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, pongamos atención, amados hermanos, Padre, gracias te doy por haberme oído. Podría haber hecho otra cosa, ¿no? Con suma humildad y sencillez, el Señor le dice al Padre, gracias, Padre, por haberme oído. ¿Cuántas veces damos gracias por la respuesta, amados hermanos? En lo personal, en lo público, como ustedes quieran, de algo que Dios ha hecho en mi vida. Gracias, Padre. Lo personal, cuando me es posible, yo siempre le digo al Señor, gracias, Padre, por lo que estás haciendo, porque has hecho maravillas, ¿sí? Y es que hay que agradecer, hermanos, porque el Señor lo hace con amor. Es como decirle a nuestro Padre,
Gracias, papá, porque me dices una moneda. Gracias, papá, porque me resolviste un problema. Gracias, papá, porque me amas. Gracias, papá, porque estás dispuesto a dar tu vida por mí. ¿Sí? Yo sabía que siempre me oyes. ¿Sí? ¿El Señor nos escucha? Claro que sí. Sí nos escucha. Pero nuestra sintonía de comunión tiene que estar directa. ¿Sí? No debe haber obstáculos para esa comunicación. ¿Sí? Yo debo estar en comunión con Dios. Yo debo estar en perfecta armonía con Dios. Yo debo estar en santidad con el Señor, por así decirlo. Y tengo que creer que el Señor va a hacer. No lo voy a obligar a que lo haga. Señor, si es tu voluntad, hazlo. Sí. Y el Señor sabía que era la voluntad de Dios. Por eso dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud, que había que dar testimonio. ¿Verdad? El Señor respondiendo. Cuando los grandes hombres pedían algo, Elías y demás, pues sabían lo que estaban pidiendo. Señor, yo sé que te agrada de lo que voy a hacer, yo sé que tú vas a hacer, porque es lo que me estás pidiendo. Solamente te pido que te manifiestes. Y el Señor se agrada cuando le pide de esa manera, y el Señor hace, ¿verdad? Y el Señor permite que las cosas se den, ¿verdad? Aquí no fue la excepción ante el Señor Jesucristo. Dice, lo dije por causa de la multitud, porque había mucha gente que estaba ahí pendiente de lo que estaba sucediendo. Había mucha gente que decía, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Pues iba a quitar la piedra y luego, ¿qué va a pasar? Para que crean que tú me has enviado. ¿Cómo vas a dar testimonio de algo, amados hermanos? Pues así, creyendo, ¿verdad? El Señor va a hacer maravillas, va a responder. Cada milagro realizado por Él tuvo un propósito para que la gente creyera. Así es, así es. Habiendo orado, Él también oró, ¿verdad? Clamó a gran voz. Nuevamente les invito a reflexionar en la palabra clamó. Clamó es un sentir que sale desde el fondo de nuestro corazón, amados hermanos. Un clamor. A veces decimos, estoy clamando a Dios. O sea, está saliendo de mi interior, realmente una necesidad de pedirle al Señor algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo necesito. Clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, con autoridad, ¿verdad? ¿Cómo se debió haber quedado el panorama por ahí de las personas que estaban viendo el escenario, la escena? ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? ¿Va a salir Lázaro? ¿Verdad? Entonces sabemos que Lázaro salió, pero ellos no salían todavía. Dice, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, todavía como era costumbre de aquel tiempo, ¿verdad? Dice, atadas las manos y los pies con vendas, todavía salió por ahí despacio, ¿sí? Pero se levantó y salió, después de haber quitado la piedra que estaba estorbando, ¿verdad? Y el rostro estaba envuelto en un sudario, ¿sí? Qué importante y qué maravilloso escenario nos está presentando la palabra de Dios. Este milagro trae a nuestra memoria los siguientes versículos. Juan 5:25 dice, de cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y primera a Tesalonicenses 4:16-17 dice, porque el Señor mismo, fíjense ustedes lo que dice la palabra del Señor, con voz de mando, con voz de autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Lo creemos, hermanos? Sí. Tenemos que creerlo, amados hermanos. El Señor viene. Esto no es fantasía, esto es verdad, es la palabra de Dios. ¿Sí? Pero tenemos que estar listos, ¿no? Ah, sí lo creo. ¿Y está listo? ¿Estoy listo yo? No sé. Preguntémonos, contestémonos, respondámonos personalmente. ¿Estamos listos para esto? Pues hay que prepararnos, hermanos. En el caso de que algo no esté funcionando, hay que prepararnos, ¿verdad? Y primera a los Corintios 15:26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, amados hermanos? Aquí estamos claros, ¿no?
Vamos a terminar ya con las aplicaciones, ya para ir concluyendo, si les parece bien. ¿Qué aplicaciones podemos sacar de esta lección, amados hermanos? Algunas de ellas, voy a enumerarlas. La primera, las hermanas de Lázaro enviaron la noticia al Señor acerca de la enfermedad de su hermano. El Señor explicó a sus discípulos que aquella enfermedad tenía un doble propósito, ¿verdad? La gloria de Dios, la gloria del Hijo. Sí. A pesar de la amenaza de muerte que existe sobre el Señor, se dispuso a ir a Betania. No tuvo miedo el Señor. Vamos. Sí. Pero es que te quieren apedrear, Señor. Es que te van a hacer daño. Vamos. Sí. Y de veras, hermanos, cuando tenemos la confianza de que Dios va con nosotros, podemos ir a cualquier lugar, amados hermanos, y Dios va con nosotros. Sí. Con esa certeza y esa seguridad podemos movernos. Sabemos que cualquier cosa, cuando vamos a algún viaje, cuando vamos a hacer alguna cosa, oye, es que hay problemas, el Señor va a estar con nosotros y va a tener cuidado. Nosotros me dicen, pues eres confiado. ¿No? Es que tengo fe en que el Señor va conmigo y me va a cuidar. Él no va a permitir que me pase absolutamente nada. Por el amor que me tiene, yo no estoy poniendo en temor ni en duda nada. Simple y sencillamente sé que el Señor lo va a hacer porque tengo que cumplir un propósito también. A pesar de la amenaza de muerte, el Señor va. Lázaro duerme, mas voy a despertar. Sí. Gloria a Dios. El Señor se reveló a Marta como la resurrección y la vida. Importante, ya lo vimos, ¿verdad? También. Hubo una confirmación ahí de Marta. El Señor se conmovió al ver a María y a sus acompañantes y lloró habiéndose conmovido. El Señor lloró. El Señor venció los obstáculos, la piedra, como decíamos, importante que cubría el sepulcro y el cuerpo que ya estaba en descomposición, pues había 4 días que ya había fallecido. Y después de orar, el Señor manda con fuerte voz a Lázaro salir de la tumba y venir nuevamente a la presencia de sus hermanos. No sé ustedes, hermanos, pero realmente a mí me deja maravillado este milagro. Un milagro importante como todos los milagros que el Señor hace en nuestra vida. Un milagro que demuestra realmente el poder de Dios al poder mover la piedra, decirle a Lázaro, ven, levántate, despertarlo, esperar 4 días ante la situación difícil de los familiares, responder el Señor en el momento apropiado. Se conjugan muchas cosas, amados hermanos, en este milagro. Se confirma que el Señor es el único que puede hacer esto. ¿Dudas, amados hermanos? ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? ¿Abundar? Bien, pues si no es así, amados hermanos, vamos a concluir con una oración y dejo el tiempo para mis hermanos. Les voy a pedir que nos pongamos en actitud de oración nuevamente. Vamos a orar. ¿Cuántas gracias te damos, Padre Santo, porque tu palabra ha sido expuesta, Señor? Tus milagros, Señor, nos maravillan, Señor, y creemos y sabemos que tú eres el único que los hace, Señor. Rogamos tu misericordia, Señor, tu perdón para cada uno de nosotros, Señor. Si te hemos fallado, te pedimos perdón, Señor. Si no hemos confiado en ti, Señor, te pedimos que nos perdones, Señor. Si realmente no hemos hecho tu voluntad, te pedimos, Señor, que podamos hacer tu voluntad, Padre Santo. Te pedimos que entendamos qué es lo que tú quieres en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos que nos uses conforme a tu bendita voluntad como instrumentos útiles para tu obra, Señor. Te rogamos, Señor, que en este día quedes con nosotros, Señor, y que te manifiestes en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Para honra y gloria tuya solamente, Señor, en este día tan especial que celebramos tu resurrección, Señor. Venciste la muerte, Padre Santo, nos diste la vida eterna y ahora reinas, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Sánanos, Señor, no solamente salud, sino espiritualmente, Señor. Y nunca te apartes de nosotros, Señor, porque te amamos. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, con el perdón de nuestras faltas nuevamente. Amén, amén, amén. Pues que Dios les bendiga, amados hermanos. Y si hubo errores o fallas, les pido una disculpa.
Damos gracias a Dios, hermanos, esta mañana nuevamente al Señor por esta oportunidad que nos ha dado para estar aquí en su templo, recibiendo la enseñanza de su palabra. Y esperamos que esta enseñanza que hemos recibido cada uno de nosotros, hermanos, sea de edificación para nuestras vidas, fortalezca nuestra relación con el Señor. Vamos a pasar a la clausura, hermanos. Voy a orar al Señor. Les invito a que cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, Padre. Una vez más, que la gloria y la honra sean para ti siempre, Señor todopoderoso. Que te estemos adorando siempre, Señor bendito, poderoso, en este lugar donde quiera que andemos, Señor. Que te adoremos, Señor, por tus maravillas, por tu grandeza, por tu poder, Señor, por tu Hijo Jesucristo, Padre, que estuvo en la cruz, murió y resucitó, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos esa hermosa bendición de adorarte, Padre. Y que siempre, Padre, te damos la honra y la gloria, porque tú mereces, Señor, toda alabanza, toda honra y toda gloria. Te pido bendiciones para mis hermanos que han estado en esta mañana, Padre. Que tú lo bendigas, Padre, en su vida diaria, en su familia, a todos, Padre. Y que tú nos ayudes a estar siempre deseosos, Padre, de estar en comunión contigo y de estar escuchando la enseñanza de tu palabra, Padre. Te lo rogamos todo, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Los invito, hermanos, a que tengamos una lectura en esta mañana. Los invito puestos de pie, por favor. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, vamos a dar lectura solamente de 4 versículos, del 36 al 39. Y los invito, por favor, puestos de pie. Lucas, capítulo 24, del 36 al 39. Y los invito a que leamos todos juntos esta porción de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios todos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Amén. Continuando de pie, hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios con un himno en esta mañana. Los invito a que en el himnario y bautista busquemos el himno número 121. Este himno se llama, oh hermanos, dad a Cristo. Y alabemos todos a nuestro Dios en esta hora. Himno 121. Oh hermanos, dad a Cristo alabanzas mil. En la muerte ha vencido y la tumba vi. Cristo por tu gran victoria, me das vida a mí. Vencedor tú de la en la cruz fue clavado por mi pecado. Por su muerte él se hizo nuestro redentor. Cristo por su gran victoria me da vida a mí. Vencedor tú de la muerte, no me adore aquí. En la tumba sepultaron a mi Salvador.
vencedor tú de la muerte, gloria doy a ti. La potencia de la muerte Cristo derrotó. Del sepulcro tenebroso Él se levantó. Cristo por tu gran victoria me da vida a mí. Vencedor tú de la muerte, gloria doy a ti. Amén. Pueden tomar asiento, por favor, un momento, hermanos. Vamos a, en esta mañana, decir el texto de la clase que hemos tenido esta mañana. Los invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Y vamos a dar lectura todos juntos al versículo 25 y 26. Hoy no han llegado los niños aquí aún. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice la palabra de Dios. Los invito, hermanos, a que leamos todos juntos. Amén. Dice el Señor. Y cuando llega... Perdón. Amén. Perdón, yo me equivoqué. Me dio otro. A Lucas, disculpen. Sí. Le voy a dar lectura yo nuevamente. El 25 y el 26 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Mis hermanos, pues muchas gracias a Dios nuevamente por esta escuela dominical. Queremos invitarlos, mis hermanos, al próximo domingo, que vengamos todos, hermanos, a recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Damos inicio, hermanos, a las 9:45 con un devocional y posteriormente pasamos a la enseñanza de la clase y después, al terminar, tenemos la clausura como estamos en este momento. Los invitamos, hermanos, vengamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Recuerden que es muy importante el alimento de la palabra de Dios en nuestra vida, porque de esa manera, hermanos, podemos tener un acercamiento y una comunión con el Señor más eficiente. Porque si no leemos nuestra Biblia, si no nos alimentamos de ella, mis hermanos, pues batallamos para tener comunión con Dios, batallamos para orar. Entonces, qué importante, hermanos, que tomemos en cuenta esto. La enseñanza de la palabra de Dios es el alimento para cada uno de nosotros. Dios lo bendiga. Con eso terminamos la escuela dominical.